la teoría del órgano, imputación y responsabilidad. Y ahora la pregunta es, en cambio, ¿qué son los órganos administrativos? Pues ya vimos lo que eran las entidades, las administraciones. Ahora, ¿qué son los órganos administrativos? Amigos, miren la imagen. ¿Qué tengo ahí? Una persona. Y tengo una persona que tiene personalidad jurídica, por lo tanto veo ahí una administración pública, veo una entidad pública ahí. Y esa persona que podría ser cualquiera de nosotros para graficar, lo que hace es pensar con un cerebro, respirar con unos pulmones y golpear con un brazo. Eso trasladado al tema de el derecho administrativo, podríamos pensar que la persona es a la entidad como los órganos del cuerpo humano son a los órganos de una entidad. ¿Qué es lo que hacen los órganos? ¿Qué es una entidad? Perdón, es un conjunto de órganos con una misma misión institucional. Eso es. Y entonces, ¿por qué? Y aquí va el tema. ¿Por qué se llama teoría del órgano? Porque justamente las administraciones públicas, que son personas de derecho público, como dijimos, se conforman, al igual que nosotros, las personas, los seres humanos, de órganos. Y esos órganos, dense cuenta ustedes que el conjunto de todos esos órganos hace que el cuerpo funcione. Acá también el conjunto de todos los órganos hace que la administración pública funcione. ¿Hacen lo mismo esos órganos? No. Cada uno hace su trabajo. Y entonces ponen en marcha la administración pública. El pulmón no hace lo mismo que el cerebro, ni hace lo mismo que el brazo. Por eso se llama órganos, para que nunca se les olvide por qué se llaman órganos administrativos. Pues tiene relación con el cuerpo, o sea, el símil, el nombre nació del cuerpo humano. Ahora, entonces, también quería decirles, o más bien, sigamos ahí y después les sigo diciendo las características para ir conforme mis láminas. Entonces, ¿cuáles son los órganos administrativos que se tienen? Se tienen órganos en virtud del territorio, en virtud de la función o en virtud de cómo están compuestos. Los órganos por el territorio, por ejemplo, se dividen en órganos centrales y órganos descentralizados. ¿Sí? Perdón, desconcentrados. Miren, ahí me falló la lámina. Órganos centrales y desconcentrados. ¿Sí? Eso quiere decir, por ejemplo, la matriz del Ministerio de Salud y la Dirección Provincial del Ministerio de Salud, un órgano desconcentrado. En virtud de la función, los órganos se dividen, en cambio, según el tipo de competencia que estén ejerciendo. Competencia activa, es decir, dictar resoluciones, sancionar, etcétera. Consultiva, emitir asesoramiento. Por ejemplo, un órgano que por su característica principal es consultivo sería el coordinador general de asesoría jurídica, digamos. Está asesorando. Y el órgano de control, que es el que fiscaliza. Por ejemplo, puede ser la auditoría, puede ser, por ejemplo, los comisarios cuando están controlando, las agencias que controlan, digamos, a Movistar, a Conecel, etcétera, etcétera. Están controlando. Y finalmente, según su composición, los órganos pueden ser unipersonales o pueden ser colegiados. Ahora, ¿por qué es importante estas tres divisiones y características? Probablemente por lo siguiente. Cuando yo hablo de órganos por el territorio, me concentro en que no vayan a actuar por fuera de sus competencias territoriales que tengan asignadas. Por ejemplo, que el director provincial de salud de Esmeraldas no me esté sancionando en Zamora Chinchipe. Es un tema territorial lo que me interesa. En cambio, acá en el tema de la función que hacen los servidores públicos, ¿no es cierto? Acá yo he puesto por y no sé si vieron mi cara, me quedé así como dije, ya puse mala diapositiva, pero no sé por qué, no sé por qué me sale así y se me cambia. Pensé que puse mala diapositiva y ya me asusté, dije, ahora qué me invento para no quedar mal. Pero ahí está, dice, naturaleza de la actividad. ¿Por qué me interesa conocer la naturaleza de la actividad? Bueno, pues sencillamente
por conocer, y ya vamos a ir viendo eso en las siguientes clases, si eventualmente puede haber una nulidad. Por ejemplo, cuando dice el artículo 20 del Código Orgánico Administrativo que se prohíbe que los órganos controlados, perdón, que los órganos que controlan ejerzan la actividad de los órganos controlados, es decir, que una agencia esté ejerciendo las actividades del sujeto controlado, eso no se puede, si no va a ser juez y parte. O también, ¿qué pasa? Pues si es que en realidad alguien emitió un dictamen y no tenía competencia de asesoramiento. Entonces, para eso importa y lo vamos a ir atando después. Y finalmente, en la composición, en los órganos unipersonales y colegiados por la formación de la voluntad. Normalmente se dice que cuando un órgano tiene competencia, digamos, de competencias ¿cómo es? De consulta, sí, de consulta, ¿no es cierto? Se prefiere que los órganos, no, perdón, estoy acá confundido, solo déjenme acordarme de esto. Y ya, a ver, sí. A ver, cuando son órganos que, me estoy olvidando, préstame eso de ahí, por favor, para no dejarlos con la idea, porque si no, no tiene sentido esto y yo quiero darles toda la noticia. Déjenme revisar. A veces también yo me olvido de lo que yo mismo escribo. Déjenme revisar para darles esta. Después esto se edita, así que no, en la editada ya no van a tener esto. Pero, a ver, estamos en órganos. Órganos. Acá está. Bien. Dice, ok, acá está. Dice, una cita de David Blanker. Aunque la regla no es uniforme, en líneas generales, los órganos ejecutivos tienden a ser unipersonales para facilitar la actuación expedita. Y los órganos consultivos suelen ser colegiados para potenciar la deliberación y el intercambio de argumentos. ¿De acuerdo? Los consejos consultivos. Bueno, esa es la idea que les quería dar. Entonces, ¿en qué influye esta última parte de la composición? En que el órgano unipersonal toma la decisión porque el funcionario que ejerce el cargo. En cambio, el cuerpo colegiado lo toma a base de los votos de sus miembros. Y, por ejemplo, si es que uno de sus miembros toma la decisión, no está actuando el órgano, porque el órgano es colegiado. Para que el órgano colegiado tome la decisión, debe hacerlo con la mayoría de sus votos. ¿De acuerdo? Bien. Esto es importante, pero parece que a cierto servidor público de las altas esferas del Ecuador se le olvidó que los cuerpos colegiados toman decisiones en consenso, ¿no es cierto? Pero bueno, ustedes ya saben cómo interpretar cada cosa. Entonces acá está. Parámetro, clasificación y relevancia. Ahora bien, parte fundamental de la teoría del órgano. ¿Para qué existe la teoría del órgano? Y esto se resume con lo que tengo en pantalla. El órgano no actúa para representar a la entidad. El órgano no representa a la entidad, sino que actúa por la entidad o por la administración. ¿Qué quiere decir esto? Porque claro, se pensaba de que, digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, en una compañía? En una compañía se sigue la teoría del mandato. El gerente es un mandatario de los accionistas. Es un mandatario de la compañía para representarla legalmente. Pero puede pasar, ¿no es cierto? Díganme ustedes si no puede pasar y lo que se llama en el derecho civil, ¿cómo se llama esta persona que actúa por fuera del mandato? El comedido, ¿cómo se le dice? Bueno, hay una figura en el derecho civil que dice el agente oficioso, el que se fue más allá de su mandato, ¿no es cierto? Entonces, miren, porque ahí puede pasar que hay dos voluntades. Ok, queríamos que el gerente haga este tema, pero por ahí el gerente se excedió en sus facultades, hizo sus negocios. Entonces, ¿qué pueden hacer los accionistas? Oiga, a ver, este señor actuó como agente oficioso. Es por esto que él se extralimitó en el poder, que responda a él. Pero acá la compañía tiene que, hasta cierto punto, o igual cuando tienes un poder, tienes un mandatario, yo le asigno un mandatario que haga ciertas facultades,
y él se las excede, entonces yo no tengo por qué ir a responder por lo que él hizo de más. Él se excedió en sus facultades. Ahora, ¿cómo creen que funcionaría eso en el poder público? Que es este juego de poderes políticos. Viene el nuevo alcalde, viene el nuevo ministro y dice, no, 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 yo no voy a responder por lo que hizo el anterior ministro. Él se excedió en sus facultades. Chuta, y nunca podríamos tener certeza, pues. Entonces, acá, en el derecho público, los órganos no representan, sino que actúan por la administración. Y esta es la primera función y la más importante, la imputabilidad. Me regreso a este gráfico que es más ilustrativo. Si yo, el día de mañana, suscribo un contrato con uno de ustedes y después ustedes me vienen a reclamar y me dicen, oye Andrés, suscribiste este contrato conmigo, cúmplelo. Yo digo, ¿cuándo? Yo no fui, fue mi mano. ¿Se imaginan lo absurdo que sería? Todo lo que hacen los órganos administrativos se imputa a la administración a la cual pertenecen. Inclusive, lean el artículo 11, no, o 9, no, sí, 11, literal 9 de la Constitución. Inclusive las actuaciones ilegítimas se le imputan a la administración pública. De ahí nace pues la responsabilidad extracontractual del Estado. Es decir, no solo le voy a imputar lo legítimo, sino también lo ilegítimo. Todo se le imputa a la administración. Que después ese acto pueda sostenerse o se pueda anular es otra cosa. Pero quien lo dictó fue la administración pública. Lo hizo el órgano, pero se le imputa toda actuación a la administración, porque actúa por. No hay una disidencia, no hay una disidencia de voluntades, no hay dos voluntades, hay una voluntad. Y es la voluntad de la administración manifestada por sus órganos. Nunca van a encontrar acá que la figura del agente oficioso en el derecho público, que el ministro se excedió. No, 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 no. Todo lo que haga el ministro, inclusive, si un ministro comete un delito, adjudica un contrato con coimas, esa adjudicación se imputa como que la hizo el ministerio. Que se va a ir preso el ministro es otra cosa. Y que el acto va a ser nulo es otra cosa. Pero no la adjudicación no la hizo Juanito. La adjudicación la hizo el ministerio. ¿De acuerdo? Segunda función, la permanencia. Y eso da seguridad jurídica, pues que lo que hacen los órganos, ¿no es cierto?, permanece porque se imputa a la administración y porque no importa el cambio de personas físicas que existan en un determinado órgano, la actuación permanece. Y tercero, la responsabilidad, es decir, que el régimen de responsabilidad cambia según se trate de responsabilidad administrativa, civil o penal en virtud de la teoría del órgano. Déjenme contestarles primero a esta lámina me voy que habla de la responsabilidad de la entidad para ya quedarnos en esa idea. Tengo responsabilidad administrativa, civil y penal, ¿cierto? Y les he puesto más y más porque ustedes saben que estas pueden ser concurrentes, es decir, si tienes responsabilidad civil, puedes tener al mismo tiempo una penal o puedes tener al tiempo una administrativa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona el régimen de responsabilidad con la teoría del órgano? Y me refiero a cómo es la responsabilidad del servidor público que está ocupando un cargo. Si la responsabilidad es administrativa, entonces la responsabilidad del servidor público es directa. ¿Qué quiere decir? Ante faltas disciplinarias, el servidor público responde directamente. En responsabilidad civil, es decir, cuando tenga que responder la entidad, la pregunta es, ¿esa responsabilidad de la entidad se le puede pasar al servidor público o no? Sí, pero de manera indirecta, no directa. ¿Y cómo es de manera indirecta? A través del juicio de repetición. No puede, entonces, si es que yo, en el ejercicio de mi cargo de ministro, le hice un perjuicio a una persona, esa persona no puede venir a demandarme civilmente a mí. Tiene que demandar a la entidad y la entidad, si determina que hay dolo o culpa grave en mi actuación, me hará un juicio de repetición para cobrarme después lo que haya pagado. Pero en principio, el afectado no puede venir contra mí, es indirecta. Tienes que irte primero contra la entidad y la entidad se va contra mí. Y
En tratándose de la responsabilidad penal, en cambio, la responsabilidad es directa del servidor público, pero le he puesto ahí un disclaimer, ahí un descargo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque puede haber casos donde la responsabilidad penal del servidor público derive en responsabilidad civil de la entidad. Por ejemplo, el delito con el arma de servicio. Un policía que utilizando su arma que le dio el Estado mata a una persona, se va a ir preso, pero el Estado es muy probable que responda civilmente por los daños. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en lo que ayuda la teoría del órgano, entender el régimen de responsabilidad. Y finalmente, para concluir esta clase, quiero decirles quiénes son órganos administrativos. Y si bien se entiende que órganos administrativos serían los servidores públicos, y ahí va el tema de por qué son órganos, porque una persona física, ¿no es cierto?, no puede actuar por sí, perdón, una persona jurídica, entiéndase una compañía en el derecho privado, o una entidad en el derecho administrativo, personas jurídicas ambas de derecho privado y derecho público, no puede actuar por sí, necesita de sus órganos, y esos órganos a la vez van a ser los servidores públicos. Pero dice David Blanquer que la calificación de órganos administrativos solo corresponde a los que tienen atribuido el ejercicio de funciones y potestades con eficacia jurídica ad extra o frente a terceros. Entonces, sintetizando esta idea, tenemos actividad administrativa y esta actividad, acá, ojo, otra cosa que también les puede servir para que entiendan mejor el Código Orgánico Administrativo. La actividad administrativa puede ser formal, es decir, que sigue ciertos procedimientos, formalidades y formas, etcétera, etcétera, como por ejemplo el dictado de los actos administrativos. ¿Qué dice ahí? Es la declaración unilateral de la voluntad. Entonces, esto es, los actos administrativos son actividad formal de la administración. En estricto sentido, diríamos que quienes tienen competencia para dictar actos administrativos son los órganos administrativos. Y, por otro lado, cuando ustedes leían el artículo 127 del Código Orgánico Administrativo que decía el hecho administrativo o las actuaciones administrativas es la actividad material. Usted decía, ¿por qué dice actividad material? Ok, actividad material es el contraste a actividad formal. Formal material, formal de las formas, del acto, del procedimiento, formal del mundo real, de lo que pasa, de lo que no sigue un procedimiento, del mundo físico, material, a través de hechos administrativos. Entonces, se entiende que solo los órganos administrativos pueden hacer actividad material y formal, pero los que no son órganos solo pueden hacer actividad material y no formal. Es decir, no van a dictar actos administrativos. Y ahí ya, pero ok, entonces, volvamos a la definición. Dice, que tengan asignadas competencias de funciones y potestades con eficacia jurídica ad extra. Ad extra es hacia terceros. ¿Cuál es la actividad jurídica hacia terceros? El acto administrativo. Declaración unilateral que produce efectos jurídicos en particulares. Por tanto, la pregunta va, ¿qué pasaría si es que hay una acta de adjudicación de un contrato firmada por la secretaria del ministro o por el conserje del edificio? No son órganos de la administración, sí son servidores públicos o en algunos casos obreros si están sujetos al Código de Trabajo, pero no tienen la competencia para producir esta actividad ad extra. Tal vez incluso se podría hablar y lo podríamos reflexionar a ver si ese es uno de los casos de acto administrativo de contenido imposible. Podríamos pensarlo. Y les pongo casos, por ejemplo, los bomberos. ¿Qué creen que son los bomberos? ¿Órganos de la administración producen actividad formal o material? Material. Los bomberos no están creados para dictar actos administrativos. Es un absurdo ahí, sí. Yo me acuerdo una vez tuve un cliente que siendo bombero le habían puesto a administrar unos contratos. Es absurdo porque él no es órgano administrativo. Él no debería tener estas competencias formales.
deberían dedicarse únicamente a lo que tienen que hacer. En la policía también, pues los policías que están patrullando en las calles no deberían tener estas funciones, sino los policías administrativos, ¿de acuerdo? Responsabilidad civil, sí. Bueno, lo que te decía que la responsabilidad civil o patrimonial es indirecta, es decir, si el servidor público, producto de su actuación, le produce un daño a una persona, y pongamos un caso de responsabilidad civil, por ejemplo, el tema de la típica que suelen poner, ¿no es cierto? Un vehículo del Ministerio de Obras Públicas te chocó a tu carro. Entonces, tú no le puedes demandar al chofer de ese ministerio para que te pague. Tú tienes que demandarle al Estado y el Estado, si demuestra que hubo dolo, culpa grave, por ejemplo, que el señor estuvo borracho o alguna cosa así, le cobrará después a él. Pero el afectado del vehículo no puede irse directamente en contra del servidor público que estuvo manejando el carro. ¿Sí? Ojo, quiero hacer una presión importante tal vez acá, es que independientemente de que sea considerado órgano administrativo por hacer actividad formal o no sea considerado por solo hacer actividad material, ambas actuaciones se le imputan a la entidad. ¿De acuerdo? En eso no tienen diferencia. Ambas actuaciones se le imputan a la entidad, sean legítimas o sean ilegítimas.